Buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario de hoy que tiene por título El cáncer de pulmón, el diagnóstico hasta los nuevos tratamientos y la convivencia, desde el diagnóstico hasta los nuevos tratamientos y la convivencia con la enfermedad. En este seminario se tratará el diagnóstico, el tratamiento y los nuevos avances en su investigación y el día a día con la enfermedad. Les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.cancerpulmon.com para acceder a la información útil que ofrecemos a todas las personas interesadas. El seminario de hoy será conducido por la doctora Magda Palca, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid, y procederemos, antes de comenzar con el seminario, a explicar la dinámica de este seminario. El ponente, como comprobarán, realizará la exposición y durante esta exposición pueden consultar las dudas que vayan surgiendo, que posteriormente serán contestadas en el turno de preguntas para los asistentes al seminario web. Estas preguntas pueden realizarse mediante la ventana que tienen disponible, por la que nos llegarán y que iremos leyendo a la doctora Magda Palca para que las pueda contestar. Y sin más, vamos a dar paso a la doctora Palca para que presente este seminario. Agradecemos enormemente a la doctora el tiempo dedicado a esta ponencia. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias también a la GEPAC por invitarme a ser parte, bueno, pues de este webinario en este caso, que es continuación del desarrollo de los congresos de los pacientes con cáncer. Y bueno, sin más dilación vamos a pasar a hablar sobre el tema que nos ocupa hoy, que es efectivamente pues el cáncer de pulmón. Vamos a tratar varios puntos, hacer un repaso general siguiendo un poquito pues con este guión, definiendo pues qué es el cáncer de pulmón, la epidemiología, los importantísimos factores de riesgo, que es un poco la parte que podemos prevenir, luego el proceso del diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Bueno, si nos centramos en el primer punto, que es un poco explicar qué es el cáncer de pulmón, pues el cáncer es la proliferación desmesurada de las células que recubren, en este caso, las vías respiratorias. Los dos tipos más frecuentes de cáncer de pulmón son el cáncer de pulmón de célula pequeña y el cáncer de pulmón de célula no pequeña. Cada uno de estos grupos se subdivide después en otros subtipos y tienen tratamientos radicalmente distintos. Entonces, nunca es lo mismo tener un cáncer de pulmón de célula pequeña que un cáncer de pulmón de célula no pequeña. Estos tipos de cáncer se diagnostican en base al aspecto que tengan las células cuando el patólogo las analiza en el microscopio. Entonces, aquí tenemos en la imagen de la izquierda un ejemplo de cómo se vería una muestra de un cáncer de pulmón de célula pequeña y en la imagen de la derecha cómo se vería un cáncer de pulmón de célula no pequeña. Bien, para entender bien qué es el cáncer de pulmón y cómo nos afecta, como pacientes tenemos que tener un poquito claro cómo es la anatomía de nuestros pulmones, porque después el médico pues, hace referencia al lóbulo superior, lóbulo inferior, los ganglios, etcétera, etcétera, y eso hay que tener un poquito claro cómo se distribuye. Entonces, en esta imagen tenemos aquí en el medio la tráquea, que se divide en los dos bronquios principales. Este es el bronquio principal derecho, este es el bronquio principal izquierdo. No es que me esté confundiendo de lado, simplemente que la imagen la tengo como si fuera un paciente delante de mí. Entonces, este es el pulmón derecho del paciente y este es el pulmón izquierdo del paciente. Vemos aquí en el pulmón izquierdo que es característico que tiene el huequito donde normalmente iría en medio el corazón y tiene solo dos lóbulos, el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. En cuanto al pulmón derecho, vemos que es más grande que el izquierdo y tiene tres lóbulos, el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho. Estas cositas verdes que tenemos aquí son los famosos ganglios. Más de uno habrá oído hablar de ellos y es que estos ganglios son importantísimos como vía de diseminación del tumor y son también esenciales a la hora de que un paciente pueda ser operable o no y de evaluar la respuesta a los tratamientos que se le esté haciendo y también, por supuesto, a la hora de evaluar la extensión del tumor. Bien,
Vamos a ir por partes. Esto es un poco la relación de los pulmones con lo que sería el corazón. Aquí tenemos el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo, que digamos como que envuelven un poquito al corazón y como que lo abrazan. Esto también es importante porque hay veces que los tumores pueden afectar a los grandes vasos o incluso al propio corazón. Si yo tengo, por ejemplo, un tumor en esta zona, me puede estar afectando a la vena cava superior o a las arterias que tengamos en esa zona y entonces dificultarnos un poco el trabajo a la hora de llevar a cabo el tratamiento. En cuanto al crecimiento y las vías de diseminación del cáncer de pulmón, perdón, aquí, vale. Entonces, cuando tenemos un tumor que está surgiendo en nuestros pulmones, el problema es que ese cáncer que está ahí pues crece y además lo que va a hacer es extenderse al resto de nuestro organismo pues por estas tres vías principalmente, por vía hematógena, por vía de contigüidad y por vía linfática. Entonces, la vía hematógena consiste en que el tumor, que es esta masa verde que está creciendo aquí, infiltra los vasos sanguíneos y las células del tumor se cuelan en el torrente circulatorio y son arrastradas por la corriente, vamos, por la circulación hasta otros órganos, como pueden ser, pues no sé, el hígado, los huesos, lo que sea. Entonces, esto es una vía de diseminación hematógena. La siguiente vía de diseminación es por contigüidad. Tenemos aquí un tumor que está creciendo pues, en el lóbulo superior derecho y se va extendiendo, llega al límite de lo que es este lóbulo superior derecho y las células empiezan a crecer por aquí más abajo, afectando al lóbulo medio. Entonces, aquí es cuando esta vía, el tumor se ha extendido al otro lóbulo del pulmón simplemente pues, por contacto físico, por proximidad física, ¿vale? Y la tercera vía que tenemos es la vía de diseminación linfática. Aquí tenemos los famosos ganglios que estábamos viendo en la imagen de anatomía previa. Entonces tenemos aquí la lesión principal, el tumor principal, en este caso en el pulmón derecho, en el lóbulo inferior, y vemos que empieza a crecer y donde debería haber ganglios de color verde, empieza a haber ganglios de color rojo, que son los que están infiltrados por el tumor. Entonces el tumor va progresando, infiltrando los distintos ganglios que va encontrando a su paso y extendiéndose hacia otras zonas del pulmón. Muy bien, entonces vamos a dar unas breves pinceladas sobre la epidemiología del cáncer de pulmón para saber cómo de importante es esta enfermedad. Bueno, pues los datos que tenemos más recientes son del año 2012. Se van haciendo repasos cada varios años, pero bueno, los últimos datos oficiales son de este año. Más del 12% de los casos de cáncer nuevos son cánceres de pulmón diagnosticados, bueno, pues en España tanto en hombres como en mujeres. El 17% de los tumores de pulmón, o sea, de los tumores que tienen los hombres, el 17% van a ser cánceres de pulmón y el 6% en mujeres. En España la prevalencia, bueno, la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres es un poquito más baja que en los hombres porque aún tradicionalmente seguimos con los efectos secundarios pues del tabaquismo en España, que normalmente era más típico en hombres. La edad media de los pacientes al diagnóstico son unos 70 años y más del 60% de los pacientes tienen más de 65 años cuando se les ha diagnosticado. Es decir, es una enfermedad que en general afecta a personas ya llegando a la etapa final de la edad adulta, incluso al comienzo de las personas ya mayores, de lo que es el anciano. Y el riesgo global de tener cáncer de pulmón es elevado, pues 1 de cada 13 hombres y 1 de cada 16 mujeres se calcula que van a padecer un cáncer de pulmón a lo largo de su vida. Bueno, los datos de casos nuevos y de la mortalidad por cáncer de pulmón que tenemos más recientes son los de Estados Unidos, pero bueno, siendo una población, si tenemos en cuenta que somos una población más o menos similar en cuanto a raza blanca, etcétera,
pues podemos apoyarnos en sus estadísticas. Como ven en la izquierda de la imagen, en los hombres, el tumor más frecuente diagnosticado de nuevo es el cáncer de próstata, luego seguido muy de cerca por el cáncer de pulmón. En las mujeres, que lo vemos en la parte derecha de la imagen, tenemos que el tumor más frecuentemente diagnosticado en ellas es el del cáncer de mama y luego la sigue de cerca el cáncer de pulmón. Cuando hablamos no ya de los casos nuevos, sino de los pacientes que fallecen, ¿qué tienen esos pacientes? Pues vemos que tanto en hombres como en mujeres, en los dos lados, tenemos el cáncer de pulmón, en hombres y en mujeres, como principal causa de muerte por cáncer en la población. ¿Por qué? Pues porque es un tipo de tumor que, bueno, pues es una enfermedad agresiva y al final hace que, bueno, pues que muchas personas que padezcan esta enfermedad pues no puedan ser del todo curables con ella y tengamos que buscar también pues, otros objetivos, pues como ganar tiempo, aumentar la supervivencia y la calidad de vida. Muy bien, en cuanto a los datos que tenemos en España, volvemos a los datos del año 2012. Bueno, pues tenemos que las barritas azul oscuro, en este caso en varones, indican lo que son los casos nuevos, que como vemos, pues muchísimos más casos de cáncer de próstata que de otros tipos de tumores, y la barrita clara indica cuántos pacientes fallecen a causa de ese tumor que tienen. Entonces vemos que la próstata, aunque es un tumor que lo tienen muchos hombres, pero pocos de esos pacientes fallecen por ese cáncer de próstata que tienen. Sin embargo, cuando nos vamos al cáncer de pulmón vemos que hay, bueno, pues es el segundo en frecuencia después de la próstata, pero además es el que mayor mortalidad tiene. En las mujeres, bueno, las cosas son un poco parecidas, ¿no? Los cánceres más frecuentes en mujeres en España son el de mama y el de intestino grueso, el ginecólogo y el ginecológico, perdón. Pero después, en el cuarto lugar de cánceres más frecuentes en mujeres, tenemos el pulmón, pero también siguen falleciendo muchas de ellas por esta causa. En cuanto a la evolución de la supervivencia, pues aquí tenemos una gráfica que nos habla de cómo ha cambiado la mortalidad por los tumores pues desde los años 1930 hasta el año pues, 2011, 2012. Entonces, la gráfica esta de aquí arriba, que es la correspondiente al cáncer de pulmón, pues vemos que desde los años 30 la mortalidad por cáncer de pulmón iba aumentando mucho, 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 de hecho llega hasta el 90%, pero después, a partir de los años 90, con los avances tanto en tratamiento como en diagnóstico, con fármacos, con quimioterapia, con nuevas técnicas quirúrgicas, la mortalidad por este tipo de cáncer ha ido bajando. ¿Por qué este cáncer aumenta tanto? Pues porque durante todos estos años, desde los años 30 hasta los 70, hasta los 80, bueno, pues tenemos la influencia del tabaco. Muy bien, entonces, la gráfica anterior era en varones y aquí tenemos la gráfica en mujeres. En mujeres, aunque la gráfica del cáncer de pulmón está lógicamente muy por debajo de la tragedia que es en hombres, pero vemos que desde el año 65 más o menos ha ido en aumento. De hecho, si en el año 65 más o menos fallecían por esta causa pues menos de un 10% de las mujeres, vemos que en el año 2000 y casi en nuestra época andamos por el 40% de mortalidad. Sin embargo, ya estamos viendo también el efecto beneficioso pues un poco de los avances del tratamiento que ha habido en este tipo de tumor. Bueno, vamos a pasar ahora a explicar los factores de riesgo que influyen para que un paciente pues, tenga más probabilidad o menos de tener un cáncer de pulmón. Un factor de riesgo es algo que aumenta la probabilidad precisamente de tener un cáncer. Hay dos grandes tipos de factores de riesgo, los factores de riesgo modificables y los no modificables.
Los factores de riesgo modificables. Esto es importantísimo porque son aquellos que dependen de nosotros. El estilo de vida, los hábitos saludables o no, pues la exposición a sustancias tóxicas son las que pueden influir en nuestras probabilidades de sufrir un cáncer. Entonces, los factores de riesgo modificables. Por favor, el tabaco. El tabaco es una cosa que llevamos lidiando con él muchos años, y que, bueno, yo creo que un poco con las políticas sociales que se han llevado a cabo hasta ahora y también un poco pues las medidas que se han tomado desde el gobierno de la prohibición de fumar, etcétera, pues eso ha ido haciendo que menos personas fumen, pero aún así hay mucha gente que fuma, que lleva ya con esta adicción durante mucho tiempo y bueno, es una cosa que se debe evitar porque es el principal factor de riesgo para tener un cáncer de pulmón. Es decir, el 80% de las muertes por cáncer de pulmón son por un cáncer que fue causado por tabaco. Es decir, no es que el 80% de los pacientes que fumen vayan a tener un cáncer de pulmón, pero de los que sí han tenido el cáncer de pulmón, el 80%, bueno, más del 80% de ellos fumaban y han fumado durante un tiempo largo. Evidentemente, si fumas más tabaco y si fumas más tiempo, estás comprando más billetes de lotería. Lógicamente, no es lo mismo fumar durante 2 años que fumar durante 30. Y no es lo mismo fumarme una cajetilla al día que fumarme 2 cigarros al día. Fumarme 2 cigarros al día sigue siendo malo para la salud y sigue siendo un factor de riesgo. Pero, hombre, no es lo mismo, ¿no? Esto es una cosa lógica. Luego hay veces que la gente un poco en defensa de su adicción pues decía, pero bueno, doctor, es que yo solo fumo los cigarritos estos light, da igual, o sea, no importa, da igual que fumes pipa, cigarritos light, purillos, cigarros, puros habanos, da igual, todos estos aumentan el riesgo de cáncer. Luego también hay una población que por desgracia sufre los efectos secundarios de los fumadores y es que son los fumadores pasivos. Los fumadores pasivos son aquellas personas que porque aunque ellas no fuman directamente, pero están en un ambiente donde sí se fuma. Por ejemplo, alguien que trabaja bueno, ahora ya no, pero antiguamente cuando se fumaba en los bares, pues los camareros, aunque el propio camarero, el pobre no fume, se tragaba todo el humo de las personas que fumaban a su alrededor. La gente que estaba en una oficina donde se fumaba, hijos de padres que son fumadores, que ellos también respiraban el humo que había en casa. Entonces, bueno, pues ser un fumador pasivo aumenta el riesgo de cáncer hasta más o menos en un 30% con respecto a los que no fuman ni son fumadores pasivos. Esto es causa de unos 7.000 fallecimientos al año en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Luego hay una cosa también y es que, como decía al principio, no todos los pacientes que fuman van a tener un cáncer de pulmón y es que hay pacientes que, aun por causas que no tenemos del todo claras, ¿de acuerdo? Pero hay pacientes que son más sensibles a tener al tabaco para que les desarrolle un cáncer de pulmón y hay pacientes que lo son menos. Bueno, lo importante es que si estamos fumando, deberíamos intentar dejarlo. Hay varias maneras de hacerlo y cuando uno no puede por sí mismo, que es una cosa muy frecuente, pues hay que pedir consejo en el médico de cabecera porque hay sistemas y hay programas de dejar de fumar, bueno, pues que la verdad es que son muy interesantes de cara un poco pues a recibir apoyo y ayuda en este sentido. Luego, ¿qué otros factores de riesgo podemos tener? Bueno, pues desde hace tiempo ya se sabe la existencia del radón. El radón es un gas radioactivo que está presente en la tierra y en las rocas y es la causa más frecuente de cáncer de pulmón en no fumadores. El radón se encuentra, pues, como decimos, en la tierra y en las rocas. Evidentemente hay zonas con más radón que otras. Por ejemplo, en España se da mucho por las zonas que tienen rocas de tipo granítico, pues por ejemplo la Sierra de Madrid, bueno, pues todo lo que es el macizo galaico. Hay varias zonas de España cuya tierra, la composición de la tierra bueno, pues contiene este tipo de gas. Esto también es una cosa que aparecía antiguamente en los sótanos que no estaban bien ventilados y siempre se decía pues que había que
ventilar los sótanos pues, para eliminar el radón. Bueno, en los estudios que se han hecho se han encontrado que los pacientes que tienen cáncer y que nunca habían fumado tenían 3 veces más radón en su cuerpo que los pacientes que no tenían cáncer. Este gas hemos dicho que se concentra en los lugares cerrados y aumenta mucho el riesgo si además de, pues bueno, pues a lo mejor de tener una casa con un sótano que nunca ventilamos en la Sierra Norte de Madrid, pues además si además de eso fumamos, pues aumenta mucho el riesgo de cáncer. Luego el asbesto es una sustancia ya tristemente famosa. Es una sustancia que se utilizaba antiguamente en los aislamientos de los edificios. Digo antiguamente porque desde que se conoció su asociación con el cáncer de pulmón, pues lógicamente dejó de trabajarse con esta sustancia y de hecho se cambiaron muchos de las cubiertas de los edificios que sí tenían estas cubiertas de asbesto. Se relaciona con el cáncer de pulmón en general, pero especialmente además con el mesotelioma, que es un subtipo, bueno, que es un cáncer de pulmón que se origina en las pleuras, que son las 2 bolsitas que recubren nuestros pulmones y que, bueno, que justo en este seminario no vamos a entrar a tratar. Por supuesto, si una persona tiene exposición al asbesto y además de eso fuma, pues aumenta mucho más el riesgo. Como decíamos antes, bueno, actualmente el uso del asbesto está restringido por los gobiernos, vamos, en nuestro medio está restringido por casi todos los gobiernos, pero no está controlado cuando se destruye y se deja en el medio ambiente. Entonces, bueno, aún a día de hoy no está bien legislada esa parte, pero bueno, el caso es que ya no quedan, vamos, dudo mucho que quede algún edificio en España con esta sustancia. Pasamos a los siguientes. A ver si puedo pasar la presentación. Un segundito que se ha quedado aquí como... Mientras tanto, recordamos a todas las personas que están asistiendo a este seminario que pueden en el cajetín, digamos en el panel de preguntas, pueden ir realizando todas las preguntas todas las dudas que vayan surgiendo durante esta presentación. Vaya, se nos ha quedado la presentación aquí pillada. Si es necesario que reinicie o que busque la presentación de otra manera, no hay problema porque yo puedo hacer un pequeño resumen, digamos, de todas las cosas que se han ido tratando hasta el momento, mientras tanto, para que la audiencia, pues bueno, quede enterada. Como comentaba la... Vale, voy a intentar volverla a activar porque se me ha quedado aquí y no la puedo mover de esta diapositiva. Dame un segundo. Voy mientras tanto, una de las personas que está asistiendo a este seminario web, José Manuel Sánchez Moral, nos pregunta si estará esta presentación disponible para verla y escucharla más detenidamente después. La respuesta es que sí. Este seminario se está grabando y posteriormente en la página web de la División de Cáncer de Pulmón de GEPAC, www.cancer-pulmón.com, tendrán disponible todo este seminario con todas las consultas con toda esta exposición, incluido este momento de fallo técnico que estamos teniendo ahora mismo en directo. Sí, vaya por Dios. Bueno, voy a intentar... Sin problema. Es que no me sale ni el ratón. Como dicen en la televisión, estamos atravesando por unos pequeños fallos técnicos. Mientras tanto, si va surgiendo algún tipo de consulta que la doctora pueda solucionar, pues bueno, lo trasladaremos. Nada, voy a tener que reiniciarlo porque no me deja...
Perfecto, esperemos que no haya interrupción. También podemos pues bueno, darle un descanso a la audiencia, no solemos hacerlo, pero bueno, esperamos pues eso, solucionar este pequeño problema técnico. Podemos detener unos instantes este seminario y retomaremos la emisión, como dicen en los medios de comunicación, retomaremos la emisión tan pronto no sea posible. Seguimos con la retransmisión. De momento la doctora Palca no ha conseguido, está intentando reiniciar el ordenador. Entonces, pues bueno, mientras tanto, toda la audiencia, si tienen alguna consulta, ya vemos que nos van indicando, nos van haciendo más preguntas. En este caso, Fabián Alexander Ortiz Santos, si podemos enviar el seminario por correo electrónico. Si alguien desea que enviemos el correo, o sea, su correo, este seminario web, envíennos un correo electrónico a la dirección de info@gpac.es y desde ahí nosotros pues tomaremos nota y les enviaremos el enlace. De todas maneras, en la página web www.cancer-pulmón.com podrán acceder a este seminario que se está grabando con los fallos técnicos incluidos, pero no hay ningún problema porque luego lo van a tener disponibles en cualquier momento. Mientras la doctora Palca retoma la conexión, voy a ir haciendo un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La doctora Palca comenzaba con esta introducción de qué es el cáncer de pulmón, explicando estos dos tipos que hay, tanto de células grandes como de célula pequeña, hacía una pequeña descripción sobre la anatomía del pulmón y luego explicaba el crecimiento y las vías de diseminación, cómo se extiende esta patología
En este caso, pues existen estas tres vías: hematógena, a través de contigüidad, o linfática. Después la doctora Palca hablaba sobre la epidemiología, sobre cómo afecta en la mortalidad, que es la principal muerte en pacientes oncológicos, tratándose de un 28% en pacientes varones y un 26% en mujeres. También comentaba, han visto las gráficas, sobre la evolución de la supervivencia que ha ido teniendo esta patología. Hasta los años 30, hasta un 90% de la población que eran pacientes oncológicos finalmente morían, pero la mortalidad ha ido bajando, como bien decía la doctora Palca, a través, pues bueno, de estas nuevas políticas, por ejemplo, sanitarias, y a través de la eliminación de ciertos productos que sí que podían producir estas patologías oncológicas. Y nos habíamos quedado en estos factores de riesgo, como es, por ejemplo, el tabaco, que es una de las principales cuestiones en las que tanto las asociaciones de pacientes como desde las instituciones sanitarias hacemos hincapié en la importancia de hacer esa deshabituación tabáquica, de dejar de fumar, porque es un factor con una relación directa entre el consumo de tabaco y esta mortalidad, o esta probabilidad, como decía la doctora, es comprar el billete para tener más papeletas a la hora de tener esta patología oncológica. Parece que la doctora sigue intentando reiniciar. En breves instantes, esperamos que en menos de 5 minutos, les pedimos disculpas a todos por estos fallos técnicos. Ya decimos, si van teniendo algún tipo de consulta, en el panel de preguntas que tienen en el software del webinario, pueden ir planteando las preguntas y nosotros al final del seminario se las trasladaremos a la doctora Magda Palca, que, recordamos, es médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda en Madrid. Manténgase a la espera, esperamos retomar la emisión en breves instantes. Muchas gracias. Bueno, Hola, doctora. parece que ya estamos con los problemas técnicos solventados. Perfecto, pues nada. Disculpen. Bueno, pues a ver si podemos continuar entonces. Bueno, lo habíamos dejado en el tema del asbesto y vamos a seguir. Vaya por Dios. A ver, con los demás factores de riesgo, si nos deja.
Mm. Vaya por Dios. Nos hemos quedado enganchados en el asbesto. Sí, nos hemos quedado aquí enganchados. A ver si no puedo. No, además es que es una cosa de la presentación. Si quiere, doctora, le puedo trasladar alguna de las preguntas que la gente nos ha Sí, ido trasladando mientras sí, tanto, mientras el ordenador termina de despertarse de la siesta. Nos comenta Taito Alonso, ¿hasta qué punto tiene relación la bajada de mortalidad con la detección temprana? Bueno, actualmente la detección temprana del cáncer no es una cosa que influya mucho sobre la bajada en lo que es la incidencia del cáncer de pulmón, porque actualmente, aunque sí que desde hace unos años se intentaba implementar, bueno, pues el tema del screening de cáncer de pulmón, pero no es un programa todavía establecido, por lo menos en España. Es una cosa que se está intentando implementar en Estados Unidos, pero en España aún no es una cosa que se haga. Bueno, eso es debido a que aún hay muchas dudas y muchas, digamos que muchos desacuerdos a nivel científico sobre esos métodos. Entonces, el cáncer de pulmón ahora no es que se diagnostique antes de lo que se diagnosticaba antes, simplemente es que se diagnostica y se trata. Antes, pues el paciente iba ya al médico en fases muy avanzadas y encima el médico tenía muy pocos recursos que ofrecerle. Sin embargo, ahora pues sí que dispones de más tratamientos, como por ejemplo la quimioterapia, la radioterapia o las cirugías, que cada vez también van teniendo mejores resultados a nivel de supervivencia de los pacientes. No sé si eso contesta a la pregunta. Ujú. Si quiere le puedo formular más preguntas mientras seguimos con intentando solucionar estos Ya, problemas. no sé si me voy a tener que desconectar otra vez del webinario, no voy a reiniciar el ordenador, pero voy a intentar volver a cargar la presentación. Y si no, la cargo en formato de PDF y podemos seguir, porque si no, Perfecto, es una pena que no lo pueda explicar. Venga, un segundito. sin problema. Ujú. Les pedimos disculpas a toda la audiencia por estos problemas que seguro que a más de uno nos ha pasado en nuestro propio trabajo o incluso en la facultad. O sea que esto es algo bastante normal. Nada, seguiremos ahora con la presentación, seguiremos con las preguntas. Tenemos de Juan Carlos Vidal Fuertes, nos está realizando otra pregunta. La tendremos cuando la doctora tenga la presentación cargada. Entonces, nada, mientras tanto, esperen unos instantes que ahora volveremos a retomar de nuevo la conexión. No se retiren. Muchísimas gracias.
Seguimos en comunicación telefónica con la doctora Palca, seguimos intentando solucionar estos problemas. Esperemos que ahora, con la presentación en otro formato, en el momento en el que la doctora Palca se conecte, que ya está en ello, se pueda realizar el final de esta presentación. Le recordamos a todas las personas que pueden acceder a la página web cáncer-pulmón.com, en el que pueden, pues bueno, no solamente acceder a todas las campañas que realiza GEPAC en la división de cáncer de pulmón España, pueden acceder a todos los servicios de atención psicológica, atención social, asesoramiento jurídico, con los que contamos en GEPAC, en el Grupo Español de Pacientes, para que todas las personas, tanto pacientes como personas interesadas, puedan tener una información veraz, una información científica y sobre todo que puedan conocer los servicios que desde GEPAC ofrecemos a todas las personas. No sé si la doctora nos está escuchando. Sí, ya estamos. Vamos a dejar ya lo del PowerPoint y lo vamos a hacer todo en PDF y así no nos... Vamos a ver que no nos moleste. Perfecto. Muy bien, pues nada, una vez más disculpen las molestias y vamos a seguir, ¿de acuerdo? Para ir pasando poquito a poquito hasta llegar al diagnóstico y al tratamiento. Entonces, lo habíamos dejado efectivamente en el asbesto, que se nos estaba resistiendo, y pasamos a otros factores de riesgo. Otros factores de riesgo, como puede ser la contaminación del aire, que tiene mucha menor influencia que lo que es el propio tabaco, ¿de acuerdo? Son más o menos, se estima que un 5% de los fallecimientos por cáncer de pulmón pueden tener que ver con este factor de riesgo. El haber recibido radioterapia pulmonar, bueno, pues aumenta un poquito el riesgo, no es tampoco el factor más prevalente ni más importante, pero bueno, si por ejemplo personas que hayan recibido radioterapia pues por un cáncer de mama, por linfomas, etcétera, pues hay que estarles vigilando a esos pacientes un poquito más de cerca. Pues luego, personas que estén expuestas a arsénico diluido en el agua, que esto se da sobre todo en el sureste asiático y América del Sur, es un contaminante del agua, el arsénico. Y luego, aunque no tengamos claramente una asociación genética asociada, pues cuando vemos que en las familias pues varios miembros de una misma familia han tenido cáncer de pulmón, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, si un paciente ha tenido ya una vez un cáncer de pulmón del que se ha curado, pues hay que seguir vigilando a ese paciente de cerca porque puede volver a tener otro cáncer de pulmón. Esto pues puede ocurrir, ¿no? Entonces, bien, y ya bastante más minoritarios, pues algunos suplementos dietéticos, alguna vez pues ha habido datos de que estén asociados a un cierto mayor riesgo de cáncer de pulmón, sobre todo en los fumadores, y otras sustancias que son menos conocidas y están bastante menos establecidas que los tres factores principales que hemos dicho, que es el tabaco, el radón y el asbesto. Estas sustancias que se exponen en esta diapositiva no tienen unas asociaciones muy claras, pero ha habido a veces datos que han indicado sospechas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar al diagnóstico del cáncer de pulmón y vamos a hablar en este diagnóstico de los síntomas y de las pruebas. ¿Qué síntomas puede tener el cáncer de pulmón? ¿Qué es lo que podemos notar, ¿no? Bueno, pues si el tumor está localizado, vamos a tener varias posibilidades. En las fases iniciales, un nódulo pequeñito en el pulmón suele ser asintomático, pues porque el tejido pulmonar es un tejido elástico y cuando tenemos ahí una masa creciendo, si es una masa pequeña, pues ese tejido de alrededor se adapta y ya está, no nos enteramos de nada. Pero ¿qué puede aparecer si es que esa masa da problemas? Pues que haya una tos persistente que dure meses y meses y meses, un dolor torácico pleurítico, pues como una sensación de ronquera en la voz, infecciones pulmonares persistentes de tipo neumónico, o sea, no estamos hablando de tener simplemente un resfriado que es una infección de vías respiratorias altas, sino infecciones graves persistentes. Bueno, pues que el paciente esté perdiendo peso, que pierda apetito, que esté cansado, e incluso que tenga a veces tos con hilillos de sangre, que aunque esto no es específico del cáncer de pulmón, ¿vale? Esto puede ocurrir pues, en pacientes que han tenido neumonías, que han tenido vómitos o que han tenido atelectasias, que es colapso de parte del pulmón, pues por otras causas. También a veces puede aparecer dificultad para respirar,
que tampoco es específica del cáncer de pulmón. La dificultad para respirar pues, ocurre pues, en casos que el paciente tenga una neumonía, una insuficiencia cardíaca, un asma, ansiedad o infartos, ¿no? Es decir, que estos síntomas uno puede notarse más cansado, puede notar cosas, pero no son síntomas fáciles de ver porque no son específicos del cáncer de pulmón. Tú puedes tener tos por 1000 causas o estar cansado por 1000 causas. ¿Vale? Aquí vemos cuando, bueno, en esta diapositiva, como no podemos poner el PowerPoint, se superponen. Pero vamos, en esta diapositiva lo que vamos a describir son los síntomas que pueden ocurrir pues cuando el paciente tiene ya una enfermedad avanzada y cuando el tumor ha saltado a otros órganos. Y esos síntomas pueden ser pues, el dolor óseo si existen metástasis óseas, pues una coloración amarillenta de la piel, sobre todo si ha habido afectación por el tumor del hígado, nódulos subcutáneos en la piel, pues como aparece en la foto de este paciente, que tiene ahí una masa a nivel del cuello, de la parte derecha del cuello. Y también podemos tener dolor de cabeza, pues si el tumor ha saltado a lo que es el sistema nervioso central. En cuanto a las pruebas, pues viniendo a colación de la pregunta que hemos recibido antes acerca de la detección precoz, bueno, como hemos dicho antes, se han hecho estudios en los cuales se valora la realización del escáner de baja dosis de radiactividad como parte de detección precoz en pacientes de riesgo, ¿de acuerdo? Pero a día de hoy es una cosa que aún está comenzando. En Estados Unidos es posible que se implemente, pero porque tiene también un sistema sanitario un poquito diferente del nuestro, más basado en medicinas bueno, pues privadas y movidas de otra manera. Entonces, estamos aún pendientes de confirmaciones de los grupos de riesgo y de los beneficios de este screening en la población general. Los criterios para hacer el screening, pues en principio no están del todo definidos, pero van apuntando a que van a ser en pacientes de entre 55 y 74 años de edad, que se encuentren bien, que hayan fumado bastante a lo largo de su vida, es decir, una unidad de medida que nosotros tenemos como 30 cajetillas al año, fumar y pacientes que estén fumando actualmente o hayan dejado de fumar en los últimos 15 años. Como he mencionado al principio, se hace con un TAC torácico de baja dosis y es uno de los sistemas pues que se está estudiando si se puede implementar en nuestra población. Otras pruebas que va a ser necesario realizar si el paciente tiene una sospecha de cáncer de pulmón, pues es hacer una analítica general de sangre, hacer una radiografía de tórax en la cual podemos ver en muchos casos pues, que existe una masa en los pulmones, aunque la radiografía de tórax es a veces un poco difícil de interpretar porque hay zonas que en la radiografía de tórax no se pueden ver. Por ejemplo, son aquellas zonas que cuando un cáncer de pulmón se localiza justo detrás del corazón. Entonces, claro, en una radiografía de tórax que vemos una imagen antero-posterior, el corazón nos va a tapar esa masa que podamos tener ahí. Cuando hay una sospecha importante de cáncer de pulmón, pues vamos a hacer una broncoscopia, que es la introducción de una guía con un tubo y una cámara por la tráquea hasta los pulmones para ver cómo están las vías respiratorias y ver si podemos visualizar esa lesión que nos está preocupando. La broncoscopia se hace siempre con sedación, ¿de acuerdo? Luego, las pruebas de imagen que tenemos son el TAC o el escáner, el PET y la resonancia magnética. El TAC o el escáner se debe hacer siempre. Es a día de hoy una prueba estándar y es también la prueba con la que vamos a hacer el seguimiento del paciente. Ese escáner tiene que abarcar lo que es la caja torácica del paciente y la parte superior del abdomen, incluyendo el hígado. Si además, eso como mínimo, si además se pide un escáner tóraco-abdominal completo, pues bueno, fenomenal, pero si no, que al menos sea de tórax y de parte superior del abdomen.
Luego, el PET es una prueba que nos ayuda especialmente para descartar que no haya enfermedad metastásica en otros puntos que no sea el pulmón, porque ya en el pulmón ya sabemos que hay un tumor. Lo que queremos descartar es saber si hay otros puntos afectos. Y sobre todo el PET nos va a ser de mucha utilidad para evaluar los famosos ganglios que veíamos que están cercanos a la tráquea y cercanos a los bronquios principales en lo que se llama la región del mediastino, de lo que hablábamos al inicio de la sesión. Luego, la resonancia magnética es una prueba, otra prueba de imagen que se puede hacer, que a lo mejor alguien la conoce, es esta prueba que dura pues más o menos media hora, 45 minutos, que uno está como en un tubo que hace un ruido y que a veces genera un poquito de claustrofobia. Esa prueba es muy importante a la hora de evaluar si están afectos los grandes vasos que salen del corazón. Si nosotros tenemos un tumor que a lo mejor puede ser operable o no, dependiendo, pero que está muy pegadito a los grandes vasos, pues entonces tenemos que asegurarnos de que esos grandes vasos no estén dañados, porque eso es una cosa que no se puede resecar. Bien. Otras pruebas que vamos a hacer ya es de cara a obtener células. Esto es súper importante porque el diagnóstico de un cáncer, en este caso el cáncer de pulmón, pues viene dado siempre, 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 siempre porque yo cojo una muestra y en el microscopio veo que hay células tumorales. Entonces, se puede obtener una citología de esputo, que es analizar pues, bueno, el esputo de un paciente, aunque esta prueba hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no se ve nada y sin embargo el paciente sí tiene un cáncer de pulmón. Se puede hacer una toracocentesis, como vemos en la imagen esta del paciente. Cuando un paciente tiene líquido en los pulmones, pues podemos acceder a la cavidad pulmonar, obtener un poquito de ese líquido y mandarlo a analizar al laboratorio, pero nos pasa un poco lo mismo que en la citología de esputo. Y luego podemos tomar una biopsia. Hay varias maneras de tomar una biopsia. Puede ser una biopsia guiada por escáner, como aparece en esta imagen de aquí, o puede ser una mediastinoscopia, como esta imagen de aquí, en la cual, mediante una pequeña intervención quirúrgica, se accede con una sonda a los ganglios que hay pues, en la zona de la tráquea y en la zona media del mediastino y cogemos una muestrecita de esos ganglios para analizarlos después al microscopio. ¿Qué hacemos con esas muestras que obtenemos? Pues las mandamos al laboratorio de anatomía patológica y le presionamos mucho, mucho, mucho al patólogo para que nos dé el resultado muy pronto. Entonces, especificamos pues, que tenemos una sospecha de un cáncer de pulmón y el patólogo le va a hacer una serie de tinciones y una serie de pruebas que, entre otras cosas, incluyen una cosa que se llama la inmunohistoquímica. El patólogo, con esa muestra que le hemos enviado, nos dirá el tipo de cáncer de pulmón al cual nos estamos enfrentando, si es célula pequeña o si es no célula pequeña, y dentro de que sea no célula pequeña, pues qué subtipo es, ¿de acuerdo? Y además el patólogo es el que nos puede hacer el análisis molecular de la muestrecilla para darnos pistas sobre si tiene una mutación del EGFR, una translocación de ALK o de ROS1 o la expresión que tenga de PD1 o de PDL1. Todos estos nombres que estoy diciendo, probablemente si hay alguien de la audiencia escuchando que haya tenido el cáncer de pulmón, sepa a qué se refieren. Son unas mutaciones que se analizan. Unas mutaciones o unos marcadores que se analizan en los cánceres de pulmón que son importantísimas a la hora del tratamiento porque tienen tratamientos dirigidos. Entonces, el pulmón que es EGFR mutado se trata de distinta manera y tiene distinto pronóstico del cáncer de pulmón que no es EGFR mutado, por ejemplo. Bueno, cuando el diagnóstico es de un cáncer de célula pequeña, eso va a ser normalmente en el 20% de los casos, y este tipo de tumor lo consideramos, aunque se estadia por tamaño tumoral, ganglios y metástasis, pero lo más importante a nivel esencial para entenderlo es que el tumor esté localizado en un hemitórax y en los ganglios regionales, o que se haya extendido más allá. Si se ha extendido más allá de estos límites, consideraremos una enfermedad esta enfermedad como estadio avanzado. Y también, bueno, pues lógicamente el enfoque cambia.
Cuando el diagnóstico es de un tumor de no célula pequeña, los tipos más frecuentes van a ser el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso y el carcinoma de células grandes, aunque hay otros muchos, ¿de acuerdo? El estadiaje lo vamos a hacer con el TNM, como he mencionado antes. La T se va a referir al tamaño del tumor, la N a qué ganglios están afectos por el tumor y la M nos va a indicar si hay metástasis o no. Dándole una puntuación a cada una de estas letras, llegamos a los estadios, que pueden ser desde el 1 hasta el 4. El 1 es el más pequeño y, por tanto, el más fácilmente tratable, y el estadio 4 es, digamos, el estadio más avanzado y el que, pues bueno, nos indica que vamos a tener más problemas para controlar la enfermedad, que incluso puede no ser curable en ese momento. En cuanto al tratamiento, los tratamientos disponibles para el cáncer de pulmón son varios, principalmente cirugía, radioterapia y medicación, bien por vía endovenosa o bien por vía oral, y el tratamiento del cáncer de pulmón es diferente según los estadios. Entonces, cuando tenemos un tumor localizado, es decir, en estadio 1 o 2, normalmente vamos a intentar hacer un tratamiento quirúrgico. La cirugía es un buen tratamiento para la enfermedad localizada, como hemos dicho, pero tenemos que tener en cuenta la función pulmonar del paciente. ¿Por qué? Porque hay que ver primero si el tumor, aunque sea muy pequeñito, si lo puedo operar, es decir, un tumor que sea muy pequeñito, que está en un lateral del pulmón, pues oye, fenomenal, lo metemos en quirófano y fuera. Pero si es un tumor que, aunque sea pequeñito, está afectando a algún gran vaso, está muy pegadito al corazón, pues tenemos que ver a ver si eso se puede quitar o no. Y también tenemos que ver si el paciente va a soportar el quirófano, porque la cirugía del cáncer de pulmón es una cirugía mayor, es una cirugía agresiva. Entonces, si es un paciente, bueno, pues que tiene una buena condición general, probablemente sí que podamos operarlo, pero la realidad no es siempre así. A veces tenemos pues pacientes que han sido, bueno, pues que han tenido infartos múltiples, que tengan una insuficiencia renal, que sean pacientes con mucha medicación porque tienen bueno, pues otras enfermedades, o incluso pacientes que estén trasplantados y que ya estén operados una vez del pulmón, pues con lo cual esto nos va a complicar un poco a la hora de hacer el tratamiento quirúrgico. El posoperatorio de una cirugía pues lleva incluido el tener que llevar durante unos días un tubo de tórax y puede haber complicaciones e infecciones. En las imágenes de abajo lo que podemos ver son los 3 tipos de cirugía más frecuente que hay en el cáncer de pulmón. La neumonectomía es quitar todo el pulmón. Esto es una técnica que ya muy pocas veces se usa, solo en algunos casos extremos, porque bueno, pues tiene asociada una alta tasa de complicaciones. Lo más frecuente a día de hoy es una lobectomía, es decir, quitar solo uno de los lóbulos del pulmón. Y se está intentando hacer estudios sobre la segmentectomía, que es solo quitar un trocito, el trocito que tiene el cáncer de pulmón y que está afecto con, bueno, pues darle unos márgenes y quitar solo ese cachito. Bueno, pasamos a al siguiente tipo de tratamiento, que es la radioterapia. La radioterapia, cuando tenemos un tumor en estadio 1 o 2, que son estadios localizados, bueno, y también muchas veces esto ocurre en los estadios 3, pues estamos administrando un tratamiento radical con unas dosis muy altas. ¿Qué pasa? Que la radioterapia también nos puede ser útil cuando la enfermedad está diseminada. ¿Por qué? Pues porque la radioterapia nos ayuda mucho en el control de las complicaciones. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un cáncer de pulmón que además tiene metástasis óseas y esas metástasis óseas le están doliendo, pues podemos dar una radioterapia que es en la zona del hueso donde le está doliendo, porque es un tratamiento muy bueno para quitar el dolor. También la utilizamos cuando hay una compresión medular, es decir, que si hay metástasis en las vértebras de la columna, y debido a esa metástasis, bueno, pues la vértebra se rompe. Entonces,
puede haber una compresión de lo que es la médula, el paciente puede perder fuerza en las piernas o puede incluso quedarse parapléjico. Intentamos un tratamiento con radioterapia para que mejore. También si tenemos lesiones que producen un sangrado y que el paciente esté echando todo el tiempo tos con sangre, es decir, hemoptisis, pues se puede utilizar la radioterapia para intentar atajar esta situación, y también la utilizamos cuando hay metástasis en la cabeza, cuando hay metástasis cerebrales del cáncer de pulmón. La radioterapia es un tratamiento muy útil. Bueno, previamente a administrar este tratamiento se realiza una planificación, o la radioterapia se da todos los días, y se puede poner con o sin quimioterapia. Lo que pasa es que la quimioterapia que se pone con la radioterapia es una quimioterapia de dosis bajas para no acumular efectos secundarios. Aquí en la imagen pues vemos un ejemplo de cómo es un tratamiento con radioterapia. Pasamos ya a los tratamientos por vía sistémica. Antiguamente solo teníamos la quimioterapia, pero a día de hoy tenemos la quimioterapia, tenemos dianas moleculares, tenemos inmunoterápicos, que de esos todos vamos a ir hablando poquito a poquito. La quimioterapia es el tratamiento archiconocido y más frecuente. Se puede dar neoadyuvante si la damos antes de una cirugía, si creemos que un paciente puede ser candidato en un momento dado a un tratamiento de cirugía, pero antes, para disminuir un poquito el tumor, pues le damos un poquito de quimioterapia. La quimioterapia adyuvante es la que se da después de la cirugía, y la quimioterapia paliativa es la que se da en los estadios 4 para intentar controlar la enfermedad durante el mayor tiempo posible. Otros tipos de quimioterapia es también la quimioterapia que se deja puesta de mantenimiento, pues cuando a un paciente se le ha puesto una quimioterapia agresiva durante unos meses y luego ya solo se le deja una quimioterapia así un poquito más suavecita que la pueda, si esta le está produciendo beneficio. La quimioterapia más frecuente, como primera línea, son lo que nosotros llamamos dobletes basados en platino. Bueno, pues se utiliza carboplatino, cisplatino en combinación con otros fármacos, que puede ser pues vinorelbina, taxano, etoposide, hay varias opciones. La quimioterapia neoadyuvante, vamos a dar unas pinceladas, es como hemos dicho, es la que se da antes de la cirugía, y bueno, el beneficio que tiene este tratamiento es que disminuye el riesgo de metástasis a distancia, porque lógicamente la damos en tumores que están localizados. Entonces, mientras conseguimos que el paciente pueda meterse en quirófano, pues este tratamiento evita que, bueno, pues que puedan aparecer metástasis, reduce un poquito el tamaño del tumor, con lo cual puede hacer la cirugía más sencilla. Nos es útil para ver si el tumor es muy sensible a la quimioterapia o no. Es decir, cuando empezamos a poner quimioterapia a un paciente y vemos que después de 3 ciclos el tumor que antes medía 5 centímetros, pues ahora mide 2 centímetros, pues nos ponemos todos muy contentos, porque este hecho, el que el tumor se reduzca con el tratamiento, es un predictor de supervivencia. Es decir, si el tumor es sensible a la quimioterapia, es muy probable que la cosa pues vaya a ir bien, ¿no? Y también la quimioterapia administrada antes de la cirugía aumenta la supervivencia global. En este tipo de tratamientos, como hemos dicho antes, también se utilizan los dobletes de platino, el carboplatino cisplatino combinado con algún otro fármaco. La quimioterapia adyuvante, como hemos dicho antes, es la que se da después de la cirugía. ¿Y para qué doy yo esta quimioterapia? Pero si ya me han operado el tumor, ya no me hace falta, vamos, ya no tengo tumor puesto como para que me den quimioterapia. ¿Pero qué pasa? Que bueno, pues la quimioterapia es un tratamiento muy útil para intentar prevenir la recaída y también aumentar la supervivencia, aunque el beneficio depende del tipo de, bueno, del estadio y del tamaño del tumor que estemos hablando. También se hace, como hemos dicho antes, con dobletes de platino. Y por último, la quimioterapia paliativa es la que se administra no con intención curativa, porque ya el tumor está diseminado, ya no lo vamos a poder curar del todo, pero lo que vamos a hacer es intentar controlarlo, y eso se consigue. Entonces, la quimioterapia paliativa, aparte de controlar el tumor, lo que va a hacer también es controlar los síntomas, prolonga la supervivencia, tanto lo que nosotros llamamos supervivencia libre de progresión del tumor, como el tiempo total de supervivencia, y se pueden utilizar varias líneas de tratamiento
en este tipo de situaciones. Y es en este escenario, en la quimioterapia paliativa, donde el tratamiento de mantenimiento tiene más sentido. Pasamos a las dianas moleculares. Como hemos dicho antes, cuando el patólogo recibe una muestra de cáncer de pulmón, pues le decimos, oye, por favor, hazme las mutaciones. Entonces, ¿por qué? Porque las mutaciones de EGFR, de ALK, de KRAS, de VEGF tienen fármacos que van específicamente dirigidos contra este tipo de mutaciones. Más de uno habrá oído, si tiene una mutación del EGFR, pues que se le ofrezca erlotinib o gefitinib o afatinib o AZD o necitumumab o simertinib. Bueno, estos son nombres de fármacos que hay nuevos actualmente y que son muy útiles en el manejo de los tumores EGFR positivos. No voy a entrar al detalle de estos fármacos. Si alguien tiene después preguntas concretas sobre ellos, pues por supuesto me pueden preguntar. Luego, la translocación de ALK también tiene sus fármacos aprobados específicos, como el crizotinib, el ceritinib o el alectinib. Y la mutación de KRAS, que aunque en cáncer de colon se trata con el cetuximab, en el cáncer de pulmón no se han obtenido unos resultados tan alentadores como en el cáncer de colon. El bevacizumab y el ramucirumab sí que son fármacos que se utilizan en muchos centros, depende un poco de los protocolos y también depende un poco del perfil del paciente. Y el nintedanib es otro fármaco que a lo mejor ha oído hablar alguno de los oyentes que están en la sala. Bueno, es otro fármaco de los nuevos que se ha ido, bueno, pues que se han ido probando y, bueno, aún están en estudio, ha dado por resultados alentadores, ¿no? Luego tenemos la inmunoterapia. La inmunoterapia, estoy segura de que muchos de los que estamos aquí reunidos han oído hablar de ella, y es que son de los fármacos más, un poco más novedosos que han surgido en los últimos años, y de hecho en los pacientes con cánceres de pulmón estadio 4, es decir, cuando la enfermedad ya está avanzada, pues han dado unas supervivencias a largo plazo pues que antes no teníamos. Estamos aún muy lejos de lo que nos gustaría, no se curan aún el 100% de los pacientes, pero con estos fármacos nuevos la verdad es que hay muchas personas que se han beneficiado y además tiene un perfil de tolerancia pues más o menos aceptable. Vamos a explicar brevemente un poco el mecanismo de acción de este tipo de fármacos. Aquí tenemos en la parte izquierda de la imagen, tenemos el tumor y las células T, los linfocitos T de nuestro propio cuerpo, que son, digamos, como que los policías de nuestro cuerpo que van a detectar todas aquellas cosas que nos pueden dañar. ¿Por qué nuestro cuerpo no detecta los tumores? ¿Por qué no se produce, por qué nuestras propias defensas no se comen al tumor? Pues porque imaginemos que se encuentran estas dos células, la célula tumoral y la célula defensora. Entonces la célula tumoral tiene aquí una cosa que se llama antígeno, que la célula de las defensas la reconoce y dice, esta célula que hay aquí debajo, que es la célula tumoral, es extraña, me está haciendo daño en mi cuerpo, voy a matarla. Pero ¿qué pasa? Que entonces el tumor saca como otro receptor que se llama el PDL1, que se lo muestra a la célula defensora de nuestro cuerpo, al linfocito T, y entonces le dice, oye, linfocito T, no me ataques, que yo soy de los tuyos. Y el linfocito T, confundido por el tumor, no lo ataca. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fármacos de inmunoterapia? Evitan que esta llave que saca el tumor para evitar la reacción inmunológica de nuestro propio cuerpo, pues evitan que ese contacto se produzca, con lo cual el linfocito T reconoce al tumor, le dice, oye, tú no eres de mi cuerpo, vas a hacerme daño, y le empieza a atacar. ¿De acuerdo? Esto es un poco por encima el mecanismo de acción. Otros tratamientos que se pueden utilizar en el cáncer de pulmón, sobre todo para, bueno, pues para circunstancias muy concretas,
son el láser y las prótesis endobronquiales, que eso a veces puede ser necesario. El tratamiento con radiofrecuencia para lesiones tumorales muy pequeñas, de 4 centímetros, no es de los tratamientos más frecuentes, pero bueno, es una opción en casos seleccionados. Y la cirugía en caso de metástasis únicas. Eso probablemente más de un paciente lo haya escuchado hablar. Y luego, por supuesto, tenemos los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos pues son estudios que se hacen con fármacos experimentales. Cuando no tenemos ninguna alternativa terapéutica buena para un paciente o creemos que hay un fármaco en investigación que está dando muy buenos resultados, pues siempre intentamos meter a nuestro paciente en un ensayo clínico. ¿Por qué? Pues porque si yo no tengo una buena alternativa terapéutica, a lo mejor este fármaco nuevo que está saliendo sí que va a ayudar en el control de la enfermedad. Pero es que además es como va a avanzar la ciencia y la medicina para que en un momento dado a un paciente se le pueda ofrecer los siguientes tratamientos nuevos sabiendo qué es lo que estamos haciendo, con una seriedad y con un rigor científico apoyando esos tratamientos detrás. El paciente que se somete al ensayo clínico muchas veces puede notar un beneficio de participar en ese ensayo clínico, pero otras veces puede no notarlo. Entonces, que un paciente participe en un ensayo clínico y que nos ayude en el progreso de la ciencia es siempre un acto, ante todo, un acto de generosidad de ese paciente para con los médicos y sobre todo con los pacientes que puedan tener esta enfermedad en el futuro. Entonces, siempre vamos a ver si podemos ofrecer un tratamiento en ensayo clínico y yo recomiendo a los pacientes que siempre pregunten a su médico todas las dudas que tengan de estos ensayos, porque a veces uno dice, bueno, pues yo no quiero ser un conejillo de indias, ¿no? Pero realmente no es ser un conejillo de indias, sino tener acceso a fármacos nuevos, pues como son ahora los inmunoterápicos, que hace 2 años eran fármacos que estaban probándose en ensayos clínicos. Bueno, pues damos por finalizado el bloque del tratamiento y cuando un paciente, bueno, pues ya se ha diagnosticado y se ha tratado su cáncer de pulmón, pues ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de este paciente? Pues normalmente vamos a ver al paciente en la consulta cada 4 o 6 meses. Le vamos a hacer normalmente un escáner de tórax y mi abdomen superior y unos análisis. También, por supuesto, hay que verle la cara y hay que hacerle una exploración física. Y también es muy importante ir controlando las secuelas que le puedan haber quedado de los tratamientos que ese paciente ha recibido. Por ejemplo, si hemos recibido una cirugía, si nos han operado del pulmón, pues a lo mejor ya no tenemos la misma capacidad respiratoria que teníamos antes. Pues eso hay que irlo controlando, ¿no? Y, por supuesto, después de haber sufrido un cáncer de pulmón, pues hay que mirar hacia adelante, hacia la vida. Hay que intentar, por favor, abandonar el tabaco, intentar recuperar dentro de lo que se pueda una vida normal, bueno, pues seguir controlando un poco las secuelas de los tratamientos que nos puedan haber quedado. Hacer ejercicio físico dentro de las posibilidades de uno, es decir, a unos pues les animaremos a correr un maratón y a otros les diremos pues que con que se den un paseíto diario pues nos vale. Y sobre todo después también es súper importante participar en las asociaciones de pacientes porque bueno, eso ayuda mucho a todos cuando, bueno, pues cuando alguien se diagnostica de un cáncer, sea de pulmón o sea de otra cosa, pues el golpe es muy fuerte y bueno, pues si tiene la posibilidad de ver a otras personas que hayan pasado ya por los tratamientos y por todo, pues siempre le va a animar el espíritu, ¿no? Y bueno, pues con esto doy por finalizada la presentación. Espero que no se haya prolongado mucho por este tema de los fallos técnicos que hemos tenido y no quiero perder más tiempo para las preguntas y las cuestiones que puedan surgir a partir de ahora. Muchísimas gracias, doctora. Le voy a trasladar, bueno, Juan Carlos Vidal Fuentes nos hacía, pues en este parón, nos hacía la consulta de cuáles son los síntomas, qué tipo de analítica deberíamos solicitar y ahí que era un homólogo, esperamos que con toda esta presentación
Juan Carlos sí que haya tenido respuesta. Pero también nos hacía la pregunta de si influye la depresión u otro tipo de enfermedad mental relacionada con el estado de ánimo en acrecentar los factores de riesgo, no siendo el hecho de fumar más cantidad, sino el estado de ánimo. Bueno, de manera directa, el estado de ánimo no influye ni sobre los factores de riesgo, ni sobre la enfermedad en sí misma, ni sobre los tratamientos que se puedan hacer, ni los efectos secundarios. Esto es de manera directa. Pero ¿qué pasa? Pues si un paciente, por ejemplo, imaginemos que un paciente está deprimido, pues normalmente su ritmo de vida se enlentece, es decir, se mueve menos, sale menos, come peor probablemente. Entonces, eso, lo de moverse menos, comer peor, estar más parado, más como encerrado, sí que puede influir a la hora pues, de los efectos secundarios de los tratamientos o incluso de tolerar bueno, pues los dolores que uno pueda tener o las molestias que pueda tener. Esto se ve muy claramente. Una persona que, por ejemplo, tiene un cáncer de pulmón que tiene aumentado el riesgo de tener infecciones pulmonares, porque esos pulmones no se ventilan bien, pues si pasa todo el día o gran parte del día sentado sin movilizarse, pues ese pulmón se ventila todavía menos. Sin embargo, si tú sales a pasear dentro de tus posibilidades, pues siempre vas a ventilar más, vas a respirar más, vas a coger más aire, ¿no? Y entonces todo eso va a influir sobre las complicaciones que se puedan tener de los tratamientos. Sobre los factores de riesgo, pues normalmente las personas que estén más deprimidas o que tengan un trastorno ansioso depresivo, pues por ejemplo van a tender a fumar más o a beber más alcohol, que con eso también va asociado el fumar, y bueno, puede tener cierta influencia indirecta. ¿Vale? Muchísimas gracias por su respuesta, doctora. Nos consulta Ariadna Pla una pregunta bueno, que surge en este seminario, pero que ha aparecido en otros seminarios y que es una pregunta recurrente en los pacientes. Y la pregunta es, ¿tipos de consejos nutricionales generales? ¿Qué tipo de consejos daría para pacientes en tratamiento oncológico? Bien, bueno, los consejos nutricionales es que mientras el paciente está con el tratamiento oncológico, nosotros siempre decimos que es sentido común y que coma lo que quiera. Es decir, ya suficiente tenemos con estar recibiendo una quimioterapia como para que encima nos pongan a dieta, ¿vale? Entonces, normalmente cuando uno está con un tratamiento para un cáncer de pulmón, pues va a tener menos apetito, hay algunos alimentos que le van a causar náuseas, algunos olores que es que no los va a poder tolerar. Entonces, durante ese periodo, pues que coma lo que quiera, lo que le siente bien, ¿vale? Recomendaciones específicas, pues por ejemplo, muchas veces los tratamientos tanto de quimioterapia como las dianas moleculares pueden hacer que salgan llagas en la boca, ¿vale? Que haya lo que nosotros llamamos mucositis. Pues hombre, ahí lógicamente pues evitar los alimentos muy calientes, los alimentos muy picantes o muy salados o muy ácidos, porque te va a doler más. Si tú ves que estás en tratamiento y que ahora cuando hueles, no sé, cuando hueles el olor del tomate, pues que te da náuseas, pues vamos a evitar el tomate, ¿no? Pero son cosas así un poco de sentido común. Es importante comer pequeñas cantidades varias veces al día, ¿de acuerdo? Dentro de que comamos lo que queramos, pero que sea una cosa un poco razonable. Es decir, no vamos a subsistir a base de un yogur al día, ¿vale? Pero tampoco vamos a comer toda la cantidad que nuestra familia probablemente quisiera que comiéramos. Entonces, pues bueno, un poquito para ir aguantando el tirón, que es lo importante al fin y al cabo. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Vamos con la última pregunta. Hablaba de los factores de riesgo y, bueno, es una consulta que, por lo menos en Madrid, ahora a final de año,
ha estado muy de candente actualidad y nos pregunta Dolores si influye la contaminación urbana, ahora que hemos tenido a finales de año en Madrid toda la temática y toda la problemática, si influye esta contaminación urbana a la hora de que aumente la probabilidad de que se diagnostique un cáncer de pulmón. A ver, la contaminación urbana puede influir un poco, y digo un poco porque es un factor de riesgo minoritario, como he dicho antes, ¿vale?, en que aparezca un cáncer de pulmón. Pero si la pregunta concreta es si influye en que se diagnostique más cáncer de pulmón, bueno, esto no es una cosa establecida, pero los pacientes que que fuman más son los que tienen más delicados los pulmones y que, por tanto, cuando hay más contaminación, pues tosen más y se encuentran peor. Al toser más y encontrarse peor, van a ir más al médico. Y el médico, pues probablemente pues, o le haga una plaquita de tórax o le haga alguna exploración, y sí que es cierto que puede haber algún signo que nos diga, uy, oiga, doctor, pues yo aparte de toser desde hace ya meses, que ahora estoy tosiendo más, pero ya toso desde hace meses, además he perdido peso y me duele no sé qué y me duele no sé cuántos. Entonces, pudiera ser que influya. Pues doctora, muchísimas gracias. Recordamos a toda la audiencia que ha estado presente en este seminario que la doctora pues, colabora de manera altruista, en este caso realizando este seminario, y pues bueno, la doctora Magda Palca es médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Le agradecemos enormemente el tiempo dedicado a esta ponencia y le recordamos a toda la audiencia que el seminario está grabado y que estará disponible en la página web de la División de Cáncer de Pulmón de GEPAC, www.cancer-pulmón.com, aunque de todas maneras, si necesitan, si quieren que les enviemos los enlaces a través del correo electrónico, diríjanse al correo genérico de GEPAC, info@gepac.es. Doctora, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Y a, Un placer, como siempre. y a toda la audiencia, muchísimas gracias y hasta el próximo seminario. Gracias. Bueno, un saludo. Adiós.